en la primera carta del apóstol Pedro. Amén. Primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer 2 versículos, 1 y 2. Y les voy a pedir por favor que ojalá sean constantes y perseverantes, porque vamos a estar desarrollando, si ustedes sabían y me lo permiten, vamos a estar desarrollando versículo a versículo la primera carta del apóstol Pedro. Amén. Así que vamos a tener aproximadamente 5 domingos desarrollando la primera carta del apóstol Pedro. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. Así que vamos a los versículos 1 y 2 a ver qué hallamos. Amén. Primera carta del apóstol Pedro, versículo 1 y 2. Dice: Pedro, apóstol ¿de quién? De Jesucristo. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Reconocemos, Señor, que este púlpito ha sido diseñado desde el cielo para glorificar tu nombre, para exaltar tu palabra y para honrar tu iglesia con la exposición limpia, la exposición íntegra de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, asístenos por medio de tu Espíritu, Señor, para que hallemos la iluminación y la revelación necesaria conforme a tu voluntad, para poder seguir aprendiendo de tu bendita y santa palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, déjenme hacer una introducción y después de la introducción vamos a ver qué es una carta, los componentes de una carta, y de acuerdo a eso entonces desarrollamos nuestra enseñanza. Amén. Bien, hoy a nivel general, digámoslo a nivel mundial de la Iglesia Universal, pareciera que hay como una especie de acuerdo, permítanme el término, y acuerdo entre algunos teólogos, comentaristas y estudiosos, expositores y predicadores y pastores bíblicos, expositores de la palabra. Pareciera que se está de acuerdo en lo siguiente, y es que la iglesia está viviendo un tiempo muy peligroso. La iglesia está viviendo como nunca antes tiempos muy peligrosos. Y son tiempos peligrosos no exactamente por ataques de afuera, no solamente por persecuciones de afuera, sino que son tiempos peligrosos de alguna manera porque se ha relegado, se ha rezagado, se ha diluido la palabra de Dios. Hoy pareciera todo está de moda, digámoslo así, en la iglesia o en algunas iglesias están expuestas ciertas modas, pero no se está acudiendo con precisión a las escrituras, de manera tal que la iglesia ha caído como en un debacle, y es en eso muchos expositores, teólogos, estudiosos de la palabra, grandes comentaristas están de acuerdo. La iglesia está viviendo un tiempo de debacle. Debacle, me fui a la tarea de mirar qué significa debacle. Debacle significa descenso, caída, desastre, hecatombe. Eso significa debacle. Pero me encontré otro término que me llamó poderosamente la atención: ruina. Y cuando fui a hacer la observancia cuidadosa de ese acuerdo de comentaristas, de teólogos, sí, definitivamente sí hay una pobreza hoy con respecto a la enseñanza bíblica. Hoy pareciera la teología de la prosperidad, la teología liberal, la teología decláralo y recíbelo, la teología de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, que si tú te acercas a Jesús, nada de circunstancia adversa vas a tener, el sufrimiento no va a aparecer, que todo pareciese como si fuese el creyente
en un moticas de algodón o tal vez por un camino de pétalos de rosa, lo cual no es cierto. Y no es cierto por una sencilla razón, porque la palabra no lo enseña de esa manera. ¿Me estoy haciendo entender, santos de Dios? Ahora, cuando acudimos a la primera carta del apóstol Pedro, nos damos cuenta que Pedro está animando, está exhortando, y ya vamos a ver a quién y por qué está exhortando y por qué está animando. De manera tal que, dicho lo anterior, amados santos de Dios, no podemos acudir a un libro diferente o a un manual diferente que no sea este en momentos de aflicción, en momentos de circunstancia adversa o de situación difícil. La pregunta hoy sería: ¿a quién acudes en esos momentos de circunstancia adversa? ¿A dónde acudes en esos momentos de dificultad? ¿A dónde? Si el único y mejor consejo está ¿dónde? En la palabra. Amén. Así que, amados santos, hoy muchos aconsejan por encima de la Biblia, ¿no? Y han colocado se ha colocado como cierto ámbito de psicología. Está primero la psicología que la palabra de Dios. Hoy algunos llevan sus matrimonios sin los principios, sin el aprendizaje bíblico, así que el divorcio hoy parece una opción. Incluso ya hay en centros que dicen ser cristianos donde tienen como una opción el divorcio. Y el cristiano también ve como una opción el divorcio. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los principios y las verdades se han diluido y no están siendo expuestas. El matrimonio, nadie dijo que el matrimonio iba a ser un jardín de rosas hasta el final. Mi esposa en estos días le dijo a alguien, le preguntaron: pastora, ¿y el matrimonio hasta cuándo puede ser, hasta cuándo el matrimonio ha de dejar o puede seguir siendo de pruebas? ¿Hasta cuándo el matrimonio puede seguir siendo difícil? Mi esposa dijo: pues realmente la primera etapa del matrimonio es la más difícil. Y preguntó la persona, dijo: ¿y eso cuánto tiempo dura? Dijo: por lo general son los primeros 50 años. Y es real. ¿Qué hace que tu matrimonio se arraigue, se sustente, se mantenga firme? Los principios, la palabra de Dios, que nos enseña a morir, que nos enseña a ser humildes, sencillos, a escuchar, que nos enseña ciertamente a abandonar la expresión tosca, que nos enseña verdaderamente a acatar las instrucciones. Hoy algunos también incluso administran sus finanzas de acuerdo como el mundo está dictando, pero no conforme a los principios y a las verdades bíblicas. Dicen ser cristianos, pero el principio con el que administran sus finanzas se los da el ambiente, se los da el mercado, se los dan los bancos. Hoy algunos están más preocupados cuánto le dejó de rendir su cuenta la semana pasada, y a cada rato están mirando sus extractos virtuales a ver cuánto le subió el rendimiento lo que tienen en sus cuentas y en sus bancos. La Biblia no enseña eso, hermanos. La Biblia enseña que es más bienaventurado el dar. Mire, ¿usted quiere verdaderos rendimientos desde sus finanzas? ¿Quiere verdaderamente ser muy bendecido desde sus finanzas? Y esto no para meterles la mano al bolsillo, ni más faltaba. Hermanos, deposite verdaderamente en el reino de Dios. Ahí no tiene pérdida. Porque el Señor, que es bueno, fiel, santo y justo, y sabe dar lo mejor a sus hijos, llegado el momento de lo que tú sembraste, de lo que tú diste, eso que recoges. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Hoy hay estrés en más de uno. Están estresados, están desesperados, angustiados. Su dinero no les ha rendido como el mundo dice. A veces, hermanos, creo que las personas se enferman más por tener más que por no tener. Porque cuando no se tiene, lo que se hace es pedir, ¿no? Y se ora al Señor. Pero cuando se tiene, se preocupa mucho y se entra en niveles de estrés por lo que se puede perder. Y hoy para muchos el dar es perder. Esto, hermanos, lo que indica es que las personas están, y el creyente, y no digo en general, está por fuera de los principios y las verdades. Y ni se diga en el área moral. Hoy el área moral no la dictan, no está siendo afirmada, dictada por los principios y las verdades, sino por lo que el ambiente y la moda están señalando.
Por eso es que hoy ya vemos, por ejemplo, un ministerio de pastores homosexuales, una pastora lésbica, ministerios que llaman ministerios, pero donde de alguna manera todo este tipo de inclinaciones, de malversaciones en lo moral están de moda, hermanos. Entonces han prostituido una palabra llamada amor, y en el nombre del amor, entonces, amados santos de Dios, es que surgen todas estas modas y predicaciones que se dan. Es increíble. No decía, pero ¿cómo es posible? Les presento nuestra pareja de pastores y aparecen dos varones. Dice, Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque se han venido abandonando los principios y las verdades bíblicas. Porque se ha dejado de lado el aprendizaje. Porque el pueblo de Dios no quiere aprender, no quiere estudiar. Su interés no es el estudio, su interés no es ahondar en los principios. Y por eso se ha venido diluyendo, hermanos. Y por eso hablo de una debacle hoy. Debacle, o lo que les mencioné en su momento, el descenso, la caída, el desastre, la hecatombe, la ruina espiritual que se está viendo hoy en las iglesias. Entonces por eso muchos van de un lado para otro, de un lado para otro, buscando la iglesia perfecta, el pastor perfecto, los asientos perfectos, la luz perfecta, la alabanza perfecta, el piano perfecto. Y hermanos, eso no existe. Lo que debe de existir en ti y en mí como creyentes es un hambre y una sed constante por los principios y las verdades bíblicas. ¿Saben por qué? Porque aquí sí encontramos al perfecto, a Jesucristo. Él es perfecto. Él es el único perfecto. Y nos va a mostrar desde su perfección y su santidad cuán imperfectos y pecadores somos. Sin embargo, nos muestra su amor también para con nosotros, que siendo aún pecadores, dice el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 5, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Así que, amados santos, me encontré otro significado en otro idioma de lo que significa debacle. Entonces vi que se enmarca un prefijo, ¿no?, que es de, que funciona como negación, y bacle, que significa cerrar la puerta con una tranca de madera. Wow, para los que toman apuntes. Debacle, cerrar la puerta con una tranca de madera. ¿Sabe qué significa eso? Que hoy la iglesia y muchos creyentes han cerrado su corazón con una tranca de madera a los principios y a las verdades bíblicas. Y la iglesia lo ha venido haciendo. Todo tiene entrada en la iglesia, menos la enseñanza bíblica. Hoy por eso se está viendo esta debacle y esta ruina. Hoy por eso se está viendo esta ruina espiritual de estos tiempos. Cuando no debiera de ser así, hermanos. No debiera de ser así, porque si vamos a ver algunos aspectos claves de la Biblia, para los que toman apunte juiciosamente, voy a darle 3 aspectos del por qué siempre tenemos que acudir a la Biblia, y por qué, si usted ha pasado la tranca de madera en su corazón, para que esta palabra no entre, le voy a dar 3 aspectos claves del por qué debe quitar esa tranca y abrir esa puerta de su corazón, para que el principio en su vida sea estudiar la palabra de Dios. Primer aspecto del por qué tú tienes que quitar esa tranca de tu casa, en tus hijos, en tu familia, en tu matrimonio. Tienes que quitar esa tranca de madera y que sea abierta la puerta de tu corazón, de tu mente, para que la palabra esté. Lo primero es porque la palabra es infalible. ¿La palabra es cómo? Infalible. El término infalible significa que no tiene ni la más mínima opción de equivocación. La palabra es infalible. El segundo aspecto es que hay un aspecto que es clave, su inerrancia. ¿Qué significa inerrancia? Exenta de error. No ves ningún error. El tercer aspecto es que es singular. ¿La palabra es qué? Singular. Es única en su género. Y cuando hablamos de singular, estamos hablando de que es inerrante y es infalible también. Es única en su género. Allí encontramos absolutamente todas las evidencias para que en verdad podamos llevar una vida en Cristo Jesús como debe ser, hermanos, santos de Dios.
para que cuando lleguen esos momentos y esa circunstancia de quebrantamiento, de tiempo difícil, tú sepas a quién acudir. Por eso es que muchos van de lugar en lugar, mirando a quién acuden y cómo acuden, pero no miran al perfecto, al único santo que está en la palabra de Dios, que es Jesús, cuyos principios van a hacer que en verdad nuestra vida sea una vida auténtica y genuina como creyentes. El otro aspecto es que es suficiente. La Biblia es ¿cómo? Suficiente. Cuarto aspecto. La Biblia es ¿qué? Suficiente. ¿Se lo aprendieron? Infalible, inerrancia, singular y ¿qué? Suficiente. Otra vez. ¿Qué es esto, pastor? ¿Una escuelita? Tómelo como usted a bien. Ojalá fuese a bien. Amén. Entonces, si tenemos un libro como este, hermanos, donde está absolutamente todo, ¿por qué no acudir a él? ¿Por qué no quitar la tranca de nuestro corazón, abrir la puerta y dejar que la palabra ore? Porque mire, lo único que transforma tu vida y mi vida es el poder de la palabra. Amén. No es una oración, no es nada de esto. Aunque hay que orar, sí, claro. Pero lo único que transforma tu vida es ¿qué? La palabra. Porque la palabra llega directo ¿a dónde? A tu mente. ¿Y de tu mente a dónde? A tu corazón. Y dice la Biblia que lo que hay en el corazón del hombre, eso es lo que ¿qué? Brota. ¿Con qué estás llenando tu mente? ¿Con qué alimentas tu corazón? Vanidades, cosmopolitan. A propósito, ¿quién compró el horóscopo de este año? Levante su mano. ¿Ay, el hermano? Ah, no, perdón, hermano, qué pena. El hermano hizo fue así, discúlpame. ¿No? Y dije, bueno, hermano, está actualizado. El hermano hizo fue así. Hermanos, la gente buscando respuestas en el mundo, por el amor de Dios. Y hoy uno le pregunta a algún cristiano, oye, desapercibidamente alguno le preguntó a otro, oye, ¿y tú de qué signo eres? Y el otro dijo, Tauro. Yo me quedé pensando y dije, Taura la situación de este. Tauro este. De verdad, hermanos. ¿Todavía pensando que tu destino y mi destino lo marcan los astros? Tu destino y mi destino ya está escrito, hermanos. Y esto desde antes y desde la fundación del mundo, porque el Señor nuestro Dios, y apunte este término, ya nos eligió. Amén. Apúntelo. Pastor, en 2 versículos vamos a ver una doctrina fundamental como cristianos. En solo 2 versículos vamos a encontrar riqueza. Espero que sea así y que el Espíritu Santo nos asista de la mejor manera. Pero bueno, les menciono suficiente. ¿Suficiente para qué? Suficiente la palabra porque nos dice quién es Dios. Suficiente porque nos dice cómo conocer a Dios. Suficiente también porque nos dice cómo tener una relación con Dios. Y suficiente porque nos dice quiénes somos con respecto a Dios, quiénes éramos antes de conocer a Dios. Suficiente porque nos describe a un Dios soberano, misericordioso y de toda gracia, que nos reconcilia con Él a través del Hijo para librarnos de una muerte eterna. Eso es suficiente, hermanos. Suficiente porque de alguna manera, habiendo sido yo enemigo de Dios, el Padre me reconcilia a través de su Hijo para que yo pueda llegar a ser llamado amigo de Dios. Es suficiente la palabra. Por eso se habla de que la palabra es suficiente. Suficiente porque me reconcilió. Suficiente porque siendo yo un pecador y habiendo estado apartado de Dios a causa de mi pecado, Él entrega a su Hijo unigénito para que la ira de Él sea ¿sobre quién? Sobre su Hijo unigénito. Y habiendo satisfizo Él la ira, ¿no?, sobre su Hijo, a partir de ese momento yo soy declarado justo, o sea, sin deuda, sin culpa. ¿Quién pagó? Cristo. Y a partir de ese preciso instante soy llamado su hijo y él mi papá. ¿Cómo ven? ¿No será suficiente la palabra? Entonces, ¿qué haces consultando el almanaque Bristol? ¿Todavía existe? Ah, mi hermano dijo, sí, hoy es día de San Chompiras. Bueno, muy bien. A propósito, en aquella época le colocaban el nombre a los hijos
de acuerdo al almanaque Bristol, ¿no? ¿No? ¿Cierto? Hermano, ¿sabe? Hoy y eso era como prácticamente casi que al azar, ¿no? Entonces, día 10 de enero, a ver qué cayó el 10 de enero, San Eustoquio, entonces te ponían Eustoquio. Así como al azar. En Cristo, en nuestro Señor y Dios, escuchen, nosotros no somos llamados hijos al azar. Somos llamados hijos por gracia y por puro amor. ¿Sí lo podemos entender? Muy bien. Dicho esto, amados santos de Dios, y después de esto, esta debacle tiene que ver, bueno, ya les mencioné el por qué tenemos que ir a la Escritura, por qué nosotros siempre tendremos que acudir a ella y quitar la tranca de nuestro corazón para que nuestra vida tampoco caiga en una debacle, en una ruina espiritual, en una carencia espiritual. Ahora, todo esto de la debacle, de la ruina espiritual a nivel de la comunidad cristiana ha tenido su origen en que no se ha insistido, no se ha persistido en los principios. O sea, no se han repetido los principios. Se dijo una vez y después no se volvió a mencionar. ¿Cuántos saben que uno como hijo tiene que estarle repitiendo? ¿A ninguno? A mí me repetían, decían en su momento, le he dicho 1.000.000 de veces. Pues no me dijo tanto 1.000.000, pero sí varias veces, ¿no? Oye, que recoge tus tenis. Oye, que recoge el reguero que has hecho. ¿Cuántas veces te lo repiten aquí entre nos? ¿Muchas? Sí. Sí. Aún en las normas, ¿no? ¿Cuántas veces no nos repiten no parquear? ¿No? Por eso existen las señales del tránsito, ¿o no? ¿Sí? ¿Cuántas veces en un desplazamiento por carretera se dice velocidad máxima 60 kilómetros? ¿Cuántas veces? Muchas veces se nos está repitiendo velocidad máxima 60, 60, 60. Y a pesar de que nos repiten, pareciera que caemos, ¿no?, en el mismo ciclo de ir a más de... les han repetido. Pensé que yo era el único. Pero ¿cuántas veces no nos han repetido? ¿No? Oye, que tiende tu cama. Ay, qué bueno que a uno de hijo le hubieran dicho, tiende tu cama, y uno ya está tendida. Sí, ¿cómo no? Vea. Tenían que decirle a uno 6, 7, 8, hasta que llegaba un tiempo de la amenaza, ¿no? Claro, las amenazas de hoy son simpáticas. Dice papá o mamá, mira, si tú no me tiendes la cama, no te voy a regalar el iPhone X1725 FW30. Ahora, ¿por qué va a tender la cama él? Mire, hermanos, algo que me llamó mucho la atención, que lo enseñó mi hijo, del pastor Juan Camilo, en el seminario, dijo algo que me llamó la atención. Me dijo, no tenemos por qué estar premiando a los hijos por hacer las cosas bien. Sencillamente, por ser hijos, hacemos las cosas bien. Wow. Y yo dije, hijo, si eso lo hubieras aprendido desde chiquito. Entonces me respondió, pa, no me hubiera ganado más de un chancletazo. Así que, amados santos de Dios, la debacle tiene como viene o tiene su origen en el no estar repitiendo, el no estar insistiendo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Se enseña una vez y no se vuelve a enseñar. Y a mí me llama la atención cómo el apóstol Pablo, escuche, me encontré una versión en Filipenses capítulo 3 versículo 1, me encontré una versión bien linda, que por ahí a veces utilizo, pero esta me llama la atención. Déjeme leerle por favor Filipenses capítulo 3 versículo 1. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pablo, este es Pablo. Vamos a la carta del apóstol Pedro, pero vamos a Pablo. Dice, además hermanos, ¿no? 3:1. Además hermanos, alégrense de estar unidos al Señor. A mí no me molesta repetirles. Wow. Tremenda versión esta, ¿no? ¿Sí? Ahí la otra versión, ustedes estarán leyendo Reina y Valera, pero esta versión dice, a mí no me molesta repetirles lo que ya les había escrito, y a ustedes les hace bien
que yo les esté repitiendo. ¿Cuántas cosas a nosotros como hijos no nos siguen haciendo bien por todo lo que nos repitieron nuestros padres? ¿Sí o no? ¿Sí? Muchas cosas nos han servido. Alguien podrá decir, yo me acuerdo cuando mi mamá me decía, cuando mi papá me decía, yo me acuerdo. Y muchos actuamos por esa repetición de la repetidera, que a veces para los hijos es como un poquito, como dirían, permítame la expresión, un poco casquivana, a veces un poquito harta, ¿no? Y los hijos dicen, ay, otra vez repetición de la repetidera, otra vez ese sermón, otra vez, ya sé. Bueno, y si sabes, ¿por qué no lo haces? Así somos. Aún en vida cristiana, si sabemos que los principios y las verdades bíblicas nos mantienen firmes, nos mantienen radicales, nos mantienen sólidos en medio de las circunstancias y los momentos adversos, si aún lo sabemos, oiga, ¿por qué no obedecemos? ¿Por qué no estudiamos la palabra? ¿Por qué? Si es bueno, dice el apóstol Pablo, lo que yo les he escrito, se los estoy repitiendo. ¿Y sabe qué? Se los voy a seguir repitiendo. Para ustedes eso es de gran beneficio, estarles ¿qué? Repitiendo. Y hay otras versiones que me encontré. Por ejemplo, hay una versión española del 75 que dice, repetirles ya lo dicho otras veces no me cuesta a mí nada y a ustedes les dará seguridad. Otra versión que me encontré dice, nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago, ¿sabe para qué? Para protegerlos. ¿Cuántos papás y mamás no nos dijeron eso? ¿Cierto? Muchos papás nos repitieron y nos dijeron, mire, yo le estoy diciendo esto, ¿sabe por qué? No lo hago por hacerle un mal. ¿Cuántos papás han dicho eso y mamá? Mire, esto es para hacerles el bien. ¿Usted cree que si uno le repite y le repite es por molestarle la vida, por aburrirlo? No, esto es porque a usted le va a ir bien. ¿No les han dicho a usted? Entonces parece ser que la oveja negra era yo. Aparte de eso que estoy bien negrito en este tiempo. Y dice otra Biblia, dice, no me es molesto escribir las mismas cosas. Esto es repetirlas. Y para ustedes es muy seguro. Muy seguro. No sé, cuando en algún momento lo enviaban a uno a hacer alguna diligencia o algún mandado, ¿no? Y el papá decía, bueno, cómprate esto, y le daba unos 5 o 6 elementos para adquirir. Y volvía otra vez. A ver, ¿qué fue lo que le dije que comprara? No, le faltó uno. Otra vez, repita, a ver. Ay, ya sé. Y la mamá inclusive se tomaba el trabajo de hacerle una. ¿A usted no le hicieron eso? Y yo tenía una hermana que se demoraba horas haciendo un mandado. Horas. Después le digo quién. Se demoraba horas haciendo un mandado. ¿Qué cosa? Y llegaba con la mitad del mandado. Y aparte eso le habían escrito y llegaba con la. Después le digo quién es. Viene a la iglesia. Sí, señores. Bueno, es una hermana mía de sangre, no estoy hablando de ninguno en particular de ustedes. Pero se demoraba horas. Y aparte de eso, mi mamá se tenía que abstener de enviarla. Yo no sé si lo hacía ella como una estrategia para que lo enviaran a uno, porque ella era muy demorada y no le gustaba hacer mandados, ¿sí? ¿Me está haciendo entender? Pero ella era así. Y se demoraba una eternidad. Y entonces llega y mi madre le decía, mira, te hizo falta esto y esto. Pero mi madre lo pensaba, decía, no, mejor que ese, yo voy, porque si se demoró para 2 cosas, 3 horas, o sea que para 4, mi madre hacía cuenta, 6 horas, entonces mejor. O si no, entonces mandaban al negrito, o sea yo, ¿no? Pero ella se demoraba un montón. Y miren lo que dice otra Biblia que me encontré, es una Biblia que me encontré del 75, dice, volver a escribir siempre las mismas cosas, a mí no me resulta una carga. Y yo les digo a ustedes, mire, a mí no me va a resultar una carga, ni me va a resultar pesado, como dice el apóstol Pablo, estarle repitiendo siempre lo mismo. Porque para ustedes esto es seguro. ¿Y saben por qué? Porque eso les va a afincar, les va a arraigar aún mucho más su fe. ¿Su qué? Su fe. Amén. Muy bien, amados santos. Dicho lo anterior, entonces veamos la composición de una carta, ¿sí? Y vamos a ver el autor y lo vamos a desarrollar. ¿De qué se compone una carta? Primero, carta o epístola es lo mismo, ¿cierto? Carta o epístola es lo mismo. Usted, epístola del apóstol Pedro, epístola del apóstol Pablo, es una carta. Hay varios componentes de una carta, rápidamente. El primero es el autor. ¿El qué?
el segundo es el destinatario, el tercero es que hay un mensaje, o sea, un tema, y el cuarto es que hay un propósito. ¿Aquí quién ha escrito cartas? ¿Ninguno? En su momento, un telegrama. ¿Eso llevaba a qué? ¿Un qué? Propósito. Eso tenía un tema. Eso iba dirigido a alguien, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Bien, lo mismo ocurre con la carta. Vamos a ver entonces quién es el autor de esa carta. Veamos al apóstol Pedro, ¿sí? Ay, es obvio, pastor, que es Pedro. Pedro el de la Biblia, no el otro Pedro. Aquí hay, tenemos Pedro el de la Biblia y tenemos a... Muy bien. ¿Cómo hemos aprendido teológicamente? Teología pura. Bien. A ver. Pedro, al que el Señor llamó Simón, ¿no? ¿Hijo de qué? De Jonás. Realmente el nombre de Pedro era Simón de Barjonas. Esto es Simón, hijo de Jonás. Y en su momento Simón, el término de Simón hacía referencia, ¿no?, a una caña como una especie de maleable, ¿sí? Algo que se mueve para un lado y para otro, ¿cierto? Después el Señor le llama como Pedro, cuyo significado es Petra, o sea, roca. Pasó de ser Simón, uno que iba de un lado para otro. Uno que dijo, Señor, mi vida daría por ti, pero que después lo negó. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Uno que dijo, Señor, ¿qué hay que hacer? Y sacó la espada y le cortó la oreja a un centurión, a un soldado romano, pero que después estaba dudando y se estaba hundiendo. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Ese era Pedro. Pasó de ser esto a ser una roca sólida, firme. ¿Firme en qué? En los principios y en las verdades. Estamos hablando de quién, del autor. ¿El autor es quién? Pedro. Veamos los destinatarios. Los destinatarios de esa carta son, escuchen, gentiles, o sea, unos que no creían en Dios, que pertenecían, ¿no?, a otro tipo de ciudadanía, y judíos conversos, o sea, unos que se habían convertido ¿a qué? Al cristianismo. Entonces, dicho lo anterior, la carta estaba dirigida ¿a quién? A la iglesia. Y la iglesia estaba compuesta por ¿quiénes? Judíos conversos y gentiles. Amén. ¿Vamos bien? ¿Sí? El tiempo, la época, para que ustedes noten y tengamos el contexto de por qué Pedro escribió, porque muchas veces ni sabemos. Época aproximadamente 64 después de Cristo, durante el imperio de Nerón, y no exactamente Nerón Navarrete, sino Nerón, uno de los emperadores más crueles de la época. Una época para el pueblo cristiano que fue tan perseguido a causa de Nerón, lo que llamaron en su momento el julio del 64. ¿Qué significa el julio del 64? Un día Nerón se asoma a su balcón y dice, Roma está fea Roma. ¿Sabe qué hizo? La incendió, con habitantes y todo, la incendió. Quería hacer una Roma a su estilo, a su manera, para que a él lo proclamaran como Dios. Y la incendió. ¿Y sabe a quién culpó? A los cristianos. Y claro, todo el odio del pueblo romano se dirigió ¿a quiénes? A los cristianos. Los odiaban y los perseguían. Y cuando algún cristiano era tomado preso, no se le perdonaba la vida. ¿Sabe qué hacía Nerón con aquellos que de alguna manera eran tomados, algunos cristianos eran tomados vivos y que se les veía y de alguna manera transpiraban a Cristo y predicaban a Cristo? ¿Sabe qué hacían? Los empalaban, los ungían con cera y les prendía fuego para que los jardines en la noche de él pudieran verse alumbrados. Si tenían niños pequeños, a los niños pequeños, los más chiquitos, les sacaban los ojos delante de sus padres para que renegaran ¿de quién? De Cristo. Y ni qué decir del circo romano y todas estas cosas. Esa era la época. La época en que Pedro escribió esta carta fue una de las épocas muy desoladoras y de persecución para la iglesia. Fue terrible, hermanos. Y a lo largo de los años de existencia, la iglesia de Jesucristo ha estado, parece ser, habituada como al sufrimiento. Y esto porque la iglesia tiene la verdad,
¿Cuál es la verdad? La palabra. Y esta verdad choca contra la mentira. ¿Cuál mentira? La del mundo. El reino de las tinieblas chocando contra el reino de la luz. Reino de tinieblas chocando contra el reino de la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Y por esto ha venido el rechazo, el ostracismo, el desprecio, el maltrato y hasta el martirio, hermanos, en los primeros creyentes de los primeros 3 siglos. Bueno, después vemos, sí, notamos en el siglo XV, XVI, XVII y XVIII, ¿no?, los horrores de la Inquisición, algo que se llamó en su momento como la masacre de San Bartolomé, y los martirios que muchos vivieron, hombres como Juan Hus, como Hugh Latimer, como Nicholas Riley, como William Tyndale, hombres que dieron su vida, hombres que personificaron de alguna manera lo que significaba ser mártir, lo que significaba de alguna forma ser perseguidos por la Iglesia Católica Romana en la época. Dieron su vida, hermano, entregaron todo. Cristianos que han sido brutalmente reprimidos por regímenes comunistas, socialistas, por regímenes islámicos en todo el mundo. Hace poco veía que algún pastor iba a ser ejecutado en uno de estos países islámicos por predicar a Cristo. Ahí viene una de las noticias que sale. Hermano, pareciera que en aquellos lugares tiene más perdón otro tipo de delitos que decir soy cristiano y enseño la Biblia. Pedro escribió su carta en aquella época, hermanos. Pedro escribe una carta para decirle a sus hermanos: hermanos, sí hay una esperanza. Hermanos, sí es posible mantenernos firmes. Hermanos, sí es posible ser radicales a pesar de las circunstancias adversas y de las situaciones difíciles. Sí, hermanos, es posible. ¿Y saben por qué, amados hermanos, es posible estar firmes como cristianos? Porque tenemos un Dios de toda gracia. Y el apóstol Pedro más adelante en el capítulo 5, en el versículo 12, no lo va a hacer saber. Así que frente a esa escalada de persecución y sufrimiento es que se desarrolla de alguna manera esta carta. Pedro quería que sus lectores, que sus destinatarios, ¿se acuerda que tiene un destinatario? Sí. Mire el tema y el propósito. ¿Cuál era el tema y el propósito, pastor? Preguntarás tú, preguntémosle a la Biblia. El tema y el propósito era que los lectores de aquella época vivieran de manera triunfal en medio de la hostilidad, sin abandonar la esperanza, sin amargarse, sin perder la fe en Cristo y sin olvidar un evento que será, de alguna manera, un evento que será único, especial. Un evento que, amados santos de Dios, no tendrá vuelta atrás. ¿Sabe cómo se llama ese evento? Su segunda venida. Y el apóstol Pedro quería animar. Decía: mire, Cristo vendrá por segunda vez. ¿Y sabe qué ocurría? ¿Qué hacía eso en los cristianos? Ay, hermanos, se mantenían firmes, radicales, auténticos, consolidados, arraigados sus corazones, anclados a esa promesa. Imagínense a Pedro predicando diciendo: mira, vendrá por segunda vez, esperémoslo, mire, va a venir por segunda vez. ¿Y por quién va a venir, Pedro? Lo vamos a ver. Y eso hacía que ellos se mantuvieran firmes, hermanos. ¿Sabe? Lamentablemente la debacle hoy en muchas vidas cristianas es que no tienen clara esta verdad. Hermano, Jesucristo vendrá por segunda vez. ¿Cómo te estás preparando? ¿Será que hoy tu martirio y tu sufrimiento es porque no ves mayores rendimientos en tu cuenta bancaria? ¿Será que tu martirio y tu sufrimiento es porque no has podido pagar el recibo de la luz, del agua, el teléfono? No sé. Muy barato el sufrimiento, hermanos. Cuando se habla de sufrimiento es de la Biblia. Padecimiento y persecución es por el nombre de ¿quién? De Cristo. ¿Quién no ha sufrido ese menosprecio por el nombre de Cristo? ¿Quién que llegó a su casa feliz porque escuchó la predicación del evangelio y dijo: ay, yo soy cristiano? ¿Y a quién le dijo? ¿A quién lo recibieron? Le dijeron: aleluya, gloria a Dios, cristiano. Sé de alguien que le dijeron: lo perdimos. No,
Yo conozco uno que no, lo perdimos. Usted era el alma, que no sabe de qué. No. Y ahí empezó el ostracismo, el aislamiento. Ya a partir de ahí le decían, sí, invite a fulano, pero a aquel no. ¿A quién no saben a quién? Al cristiano. Hermanos, a eso de alguna manera estamos llamados, ¿no? Por causa del nombre de quién? De Cristo, de Jesús, hermanos. Así que el apóstol Pedro lo que hace ciertamente, ¿no?, es llamar la atención con su carta al pueblo en su momento y decirles, mire hermanos, si hay una esperanza. Ahora bien, mire su texto, no me mire a mí. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, ¿sí?, en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Sin vacilar, Pedro está llamando a los cristianos, ¿cómo? ¿Cómo los llama? ¿Sabe cómo los llama? Elegidos. ¿Cómo los llama? Elegidos. Bien, veamos lo siguiente. ¿Ya vimos a Pedro? Sí, les mencioné a Pedro. Dice que es apóstol ¿de quién? De Jesucristo. ¿A quién le escribe? ¿A quiénes les escribe? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los expatriados. A los parapedemois en griego. Parapedemois. ¿Sabe qué significa expatriado? Unos que son residentes temporales. Unos que habitan una tierra, pero que no son de ahí. Unos que habitan un lugar, pero que no son de ahí. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Entonces Pedro está diciendo, escuche, a los expatriados, les escribo, escuche, míreme acá por favor, les escribo a los expatriados. ¿Quiénes son los expatriados? Voy a decirle quiénes son los expatriados, los verdaderos creyentes. ¿Y saben por qué? Porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino es del cielo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Le está diciendo, mire, a los expatriados, a los que ocupan esta tierra, pero que no son de acá. A los extranjeros, a los que están en medio de este mundo, pero que no son de acá. Porque su ciudadanía es ¿de dónde? Del cielo, donde está Jesucristo. Entonces, Pedro está dirigiendo y les está diciendo, mire, a los expatriados, él les está de alguna manera señalando claramente, ustedes han sido expatriados, sí, ustedes no son de acá, pero mientras ustedes están acá en esta tierra, su llamado y mi llamado es predicar ¿a quién? A Cristo. Su llamado y mi llamado es predicar la ciudadanía. ¿Cuál ciudadanía? La del cielo. Y lo vamos a ver entonces más adelante en nuestra segunda parte de Él lo hizo. Vamos a ver, ¿no?, algo que se llama salvación y los beneficios de la salvación y el gozo después de la salvación. ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Y por qué se nos dice expatriados? ¿Y por qué se nos dice elegidos? Pero inicialmente el apóstol Pedro está diciendo a los expatriados. Esto es a los que no son de acá. Y después dice a los expatriados ¿de qué? Lea su Biblia, no me mire. ¿A los expatriados de qué? Voy palabra por palabra. ¿De qué? De la dispersión. De la dispersión. Pablo se está refiriendo, sí, ciertamente en aquella época al pueblo judío que había sido ¿qué? Disperso. Como hoy nosotros estamos en este mundo y en esta tierra, pero como nosotros hay otros hermanos que están ¿cómo? Dispersos. ¿Y qué están haciendo esos hermanos como nosotros? Predicando ¿a quién? A Cristo. ¿Qué están predicando? Su ciudadanía. ¿Cuál es su ciudadanía? Porque no son ¿de dónde? De acá. Porque usted y yo no somos de acá. Así que hermano, ¿usted qué hace aferrándose a las cosas de acá? A ver, ¿usted se podrá llevar algo de acá? Sí. ¿Le podrán su vehículo, usted lo podrá disfrutar desde el ataúd? Ay, por favor, yo le ruego, cuando yo me muera, entiérreme con mi Volkswagen o con el Twingo que está de moda o con el Casio. Ay, hermanos.
qué cosa tan insulsa, ¿no, hermanos? ¿Me quieren perdonar el siguiente término? Qué estupidez. Y la gente está más consultando los comentarios de eso que la misma palabra. Es increíble, hermanos. ¿Me valen el término estupidez, por favor? No estoy insultando a nadie, pero de verdad uno ve esas sandeces, ¿no? Y respuesta va y respuesta viene. Cuando aquí, hermanos, sin saber de alguna manera o sin proponérselo de alguna manera, lo que están haciendo es destruyendo una generación, destruyendo una familia y haciéndole saber a nuestros jóvenes, ¿no?, que cualquiera puede tomar un rumbo diferente como quiera, de donde quiera, y que lo más valioso es el dinero y lo más valioso es el estatus, la fama y el poder. Eso es lo que se están viendo a través de eso, ¿o no? Entonces, amados santos de Dios, ¿te podrás ir con tu Rolex para el cielo? ¿Sí? Deje, ay, entiérreme con mi Rolex, o entiérreme con mi moto, o entiérreme con mi plata. Bueno, se le entierra. ¿Pero y qué? ¿Acaso va a llegar en moto al cielo? ¿Cómo es la cosa, hermanos? Mire, permítame señalar algo rápidamente, históricamente hablando. Esto no es mío, esto es de la historia. Alejandro el Magno es personificado, para los que quieren estudiar Daniel y escatología. Alejandro el Magno y el imperio de Alejandro el Magno es personificado por un leopardo con alas. ¿Qué significa leopardo con alas? Leopardo con alas hace relación a un imperio que se extendió rápidamente. O sea, ¿qué quiere decir? El leopardo, que es muy ágil y va muy rápido, y las alas, que logra altura. ¿Sí me hago entender? Entonces, Alejandro el Magno logró un imperio que se extendió rápidamente y tuvo su máxima altura. ¿Sí? Eso es Alejandro el Magno. En Daniel, usted lo podrá notar, vemos 4 imperios, vemos medos, persas, griegos, Roma, en fin, están invitados a que participen. Y Alejandro el Magno, con todo y lo que se le declaró como el mejor de los estrategas de guerra, y se le adora a Alejandro el Magno. O sea, hay gente que le adoraba en su momento y lo tenían como a Dios. Y a donde iba, él acababa con todo y colocaban su estatua y lo adoraban como a Dios, como a un Dios. Decía él mismo, ¿no? Él se decía a sí mismo que él era el hijo de Zeus y que era un Dios encarnado. Hágame el favor, Alejandro el Magno. Y fue por todas partes y conquistó en aquella época todo lo conocido hasta ese momento. Escuche, mire lo que dijo él. 4 cosas que dijo él al momento de morir. La primera: cuando me entierren, por favor, quiero que mi ataúd lo carguen los mejores médicos. 2, cuando yo muera, quiero que por favor detrás de mi féretro vayan regando algunos de mis tesoros y algunas de mis riquezas. Dijo Alejandro el Magno. ¿Sí? 3, dijo Alejandro el Magno, aparte de eso, quiero, ¿no?, y que se cumpla mi voluntad, porque yo quiero que sea así, dijo Alejandro, quiero, ¿no?, que mis manos queden por fuera del ataúd, ¿no? Y por último, dice él, ¿no?, que hagan llegar a través de un escrito estas memorias. ¿Sí? Vamos a ver la primera. Le preguntaron sus gobernantes, pero Alejandro, ¿y por qué quieres eso? Dijo, lo primero, quiero que los mejores médicos carguen mi ataúd por lo siguiente: para darle a entender a la humanidad que somos finitos y que aún ni los mejores médicos pueden contra la muerte. Punto 1. Punto 2, Alejandro, ¿y por qué quieres tú que de alguna manera se rieguen todas tus riquezas? Dijo, porque ¿sabe qué? Yo nada me voy a llevar, así que repártanlo entre los que me colaboraron y fueron mis colaboradores, repártanlo, yo no me voy a llevar nada. Punto número 3, Alejandro, ¿y para qué quieres que las manos estén por fuera de tu ataúd? Dijo, para darle a entender a la gente que sin nada venimos y sin nada nos vamos. ¿Se me va a entender? Amados santos, Pedro tenía muy claro los principios. Sabía él, Pedro, que nosotros como expatriados, no siendo de esta tierra, nada nos vamos a llevar. Que todo lo nuestro, nuestras recompensas,
nuestra habitación, nuestra morada está ¿dónde? En el cielo. Así que, amados santos, dice ahí el apóstol Pablo, dice a los expatriados, a los dispersos que están en diferentes partes, ¿no? Y la iglesia, ciertamente, si la vamos a ver, en aquella época estaba compuesta por extranjeros, por peregrinos que estaban esparcidos por todo el planeta, lejos de su verdadero hogar. Y no solamente lejos de su verdadero hogar terrenal, sino como nosotros estamos lejos de nuestro verdadero hogar. ¿Sabes cuál es tu hogar y sabes cuál es el mío? El cielo. Y esto solamente a través de Jesucristo. Amén. Solo por Jesucristo. Así que, amados santos, continúa él y dice, vamos a mencionarlo. Ya dije expatriados, ya hablé de dispersión. Ahora hablemos de lo que está mencionando Pedro. Pedro está diciendo a la iglesia que está compuesta, ¿no?, por esos expatriados de la dispersión, que están ¿dónde? Dígame en dónde están. En Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bueno, rápidamente, son puntos geográficos muy estratégicos, cada uno muy apartado de ellos. Son regiones geográficas que Pedro menciona en esta doxología. Doxología significa saludo, porque lo que está haciendo Pedro es saludando en el versículo 1 y versículo 2, para hacerle mención a los hermanos de que todos, de alguna manera, estando muy dispersos, seguimos siendo, diga, hermanos. ¿Y ciudadanos de dónde? La pregunta es, ¿tú oras por tus hermanos? En estos días que hablábamos de oración, hermanos, yo de verdad les quiero animar para que no falten a la oración de 5 de la mañana. No puede ser una opción, tampoco una obligación, pero lo que sí es claro es que es una preciosa responsabilidad. Amén. Tenemos que orar, o sea, no puede ser una opción, no puede ser si de pronto, tal vez, tampoco una obligación, debe ser una preciosa responsabilidad. Y para nosotros debe ser una necesidad estar orando por nuestros hermanos. Amén. Amén, hermanos. Los noto muy callados. ¿Aprendiendo mucho o no? Dios es bueno. Muy bien, vamos ahí. Así que cuando él habla, ciertamente, de estas regiones, pues sí, y habla de Asia Menor, ¿no? Porque está hablando de Asia, la incluye, ¿cierto? Dice Asia. ¿Sí lo notan? Galacia, Capadocia y ¿qué? Y Asia. ¿Y sabe qué es lo más especial de todo esto? Que Pedro menciona Asia. Y en Asia, cuando tú vas a Apocalipsis, escrita por Juan, bueno, el autor es Dios, pero el escrito es Juan, nombra a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Y sabe dónde quedaban esas iglesias? En Asia. 30 años antes de que Juan escribiera y le fuera revelado Apocalipsis, Pedro ya se estaba dirigiendo a estas iglesias. O sea que cuando la iglesia recibe la revelación de Juan de Apocalipsis, pues no le pareció extraña. ¿Por qué? Porque estaba predicando Juan a Jesucristo. Cuando tú ves capítulo 2 y capítulo 3, los que estudian Apocalipsis, se van a dar cuenta que dice, y el que estaba en medio. ¿Y sabe a quién está mencionando? A Cristo. Por eso para los hermanos en la iglesia de aquella época no era como indiferente cuando se les hablaba de Cristo. Ya Pedro les había mencionado, ya Pedro les había dicho, mire, a todos los creyentes en todas partes les quiero decir lo siguiente. ¿Qué nos quieres decir, Pedro? Escuche, vaya a su Biblia otra vez. Dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué? Otra vez, ¿qué dice? Otra vez, repita más. ¿Cómo? Más alto, ¿cómo? Ay, ¿sabe qué significa el término elegidos? Eclectos. Eclectos viene del griego, que están fuera. Están dentro, pero no son de dentro, sino que pertenecen afuera. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, esto está dirigido a los que están en este mundo, pero que no pertenecen a este mundo, sino que están por fuera de este mundo, porque su ciudadanía es del.
Entonces, hermano, ¿por qué algunos hermanos se portan como si fueran del mundo? ¿Saben por qué? ¿Por qué nos enseña esta doctrina? Nuestra conducta debe ser la de unos elegidos. La de los elegidos. ¿Fuimos qué? Elegidos. El amor soberano de Dios, por la gracia soberana de Dios, tú y yo fuimos elegidos. Bueno, esta es una doctrina que no gusta mucho, que ha causado cierta diferencia entre algunos. Algunos la aborrecen, otros no tanto, otros la aceptan. Pero el aborrecimiento consiste en que ¿cómo es posible que Dios, si es bueno, no los elija a todos? Bueno, para poderlo explicar y poder explicar predestinación, los invito a que estudien con nosotros la carta del apóstol Pablo a los romanos y quede mucho más claro, ¿no?, la doctrina de la predestinación o la elección. Por ahora, hermano, ustedes y yo ¿hemos sido qué? Elegidos. Ahora, elegidos, escuche, elegidos porque Él nos escoge dentro de muchas personas que hay en este mundo. Nos escoge para que le pertenezcamos, para que hagamos parte de ¿qué? De su iglesia. Amén. Para que hagamos parte de ¿qué? De su iglesia. Él nos ha escogido a nosotros para que hagamos parte de su iglesia, hermanos. Hay un error grande que se comete, y es que algunos creen que han escogido la iglesia. Mire, voy a decirle algo. Usted no está aquí porque usted quiso. Solamente para que... Ahora alguien dirá, uy, pastor, está bastante temerario usted con esa versión. Sí, hermano. ¿Sabe qué es lo que hace que nosotros estemos aquí? El amor del Padre y la gracia de Dios. Por eso estamos acá. ¿Cuántas veces no hemos sacado excusas para no estar acá? ¿Sí o no? Ahora, si tuviésemos hoy una excusa, ¿lo haríamos? Aquí entre nosotros, sin ser, ¿me permiten el término hipócritas? ¿Sí? Hipócritos, actores, farsantes, hipócritas. Si tuviéramos una excusa o un pretexto para faltar hoy, ¿lo haríamos? ¿Sí o no? La verdad, yo les colaboro. Sí, yo sí. ¿Usted, pastor? Sí. Tengo todas las excusas, hermano, todos los argumentos. Tengo excusas desde el quebrantamiento, desde las tristezas, desde las infidelidades, desde las decepciones, todas las que quiera. Pero ¿sabe por qué permanezco? Por la gracia de Dios, por el amor del Padre. Igual ustedes y yo. Ustedes vienen y están porque otros vienen pues sí un tantito obligados, ¿no? Poquito, no es mucho, poquito, ya casi a lo último. Si no va a la iglesia hoy, lo que le espera esta semana no está escrito, mamita. Bueno, algunos, no todos. Pero la verdad estamos aquí por pura gracia, hermanos. Nos levantamos, desayunamos, nos alistamos, nos arreglamos. ¿Y sabe qué nos atrajo acá? El amor de Dios, su eterno amor. Ese amor que está descrito desde antes y desde la fundación del mundo. Porque dice la palabra, porque con amor eterno te he amado. Por eso estamos acá. Por eso es que estamos acá, hermanos. Y a eso es a lo que se le llama elegidos. Cuando dice elegidos, está diciendo el apóstol Pedro, sabe, el amor y la gracia están ustedes. Ustedes no están acá por sus méritos. Ustedes no han sido elegidos por ser buenas personas, por ser buenas mamás o buenos padres. Ustedes no están aquí por eso. Ustedes están aquí porque el que ha sido bueno en todo y por todo y en todo tiempo es Él. Ustedes y yo somos porque Él es bueno, porque para siempre es su. Wow. Por eso se nos llama como elegidos. Ahora, no me digan que esto no lo anima a uno. Wow, uno dice, el apóstol Pedro, ¿se acuerdan en el contexto en el que escribió? Los estaban persiguiendo, ¿sí?
¿Los martirizaban? Sí. Sin embargo, esos hermanos seguían testificando de Cristo. ¿Y sabe por qué testificaban de Cristo? Hoy no quiero levantar tanto la voz, pero ¿sabe por qué testificaban de Cristo? Porque ellos tenían la convicción en su corazón: Padre, soy tuyo. Ay. Ellos iban por todas partes diciendo: solo en Cristo hay salvación. Ellos predicaban y evangelizaban. Yo no me alcanzo a imaginar a Pedro y a los demás, Juan, Pablo, a cada uno de ellos en Transmilenio, por ejemplo, serían insoportables. ¿Ustedes se imaginan al Pedro? Si Pedro se lanzó de una barca con tu ropa, se quitó la ropa, se puso la ropa y se lanzó al agua. ¿Ustedes se imaginan a Pedro con un parlante de esos gigantes y un micrófono parado en la calle 76 con Avenida Caracas? La segunda venida de Cristo está cerca. ¿Ustedes se imaginan a cada uno de estos hombres, hermanos? Mire, hermanos, ¿sabe qué ocurre? Que le dejamos todo a esos hombres y nosotros, como elegidos, estamos haciendo muy poco. Y decimos elegidos. Y sin embargo Él es fiel, ¿o no? Él es fiel. Y sin embargo Él nos provee, nos sustenta, nos cuida. ¿Sabe por qué ellos seguían? Y le decía: mire, si usted no reniega de Cristo, usted va a ser como esa lámpara en los jardines de Nerón. Les conté cómo eran las lámparas de jardines de Nerón, ¿no? Los embalsamaban en cera y les prendían fuego. Y Nerón decía: quiero más luz. ¿Sabe qué hacían? Empalaban a los cristianos vivos y les prendían fuego. Así era como alumbraba los jardines Nerón. Y el cristianismo de hoy es bastante endeble, hermanos. Muy triste. Se rinden a las primeras de cambio. Los pretextos están de moda, las excusas. ¿Usted sabe por qué estamos nosotros y no otros? Por una sola razón, hermanos: por su gracia, por su amor, por su misericordia. Por eso el apóstol les dice elegidos. Y les dice: mire, ¿sabe qué? Ustedes son elegidos. Y les voy a decir algo, amados santos de Dios, que esto también Jesús le reveló a sus discípulos en el aposento alto. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan capítulo 15, versículo 16. Y esto no porque ustedes me amaron a mí primero, dice la palabra, fue porque yo los amé primero a ustedes. Amados santos elegidos, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Escucha, no es conforme a tus obras, porque seas tan buena persona, tan buen tipo, tan buena dama, no sé, hermanos. No, tú no hiciste ningún mérito para tu salvación. Todos los méritos son ¿de quién? De Cristo. ¿Y sabe por quién lo hizo? Por ti y por mí. Tú sabes, y lo hemos enseñado en varias oportunidades, ¿qué fue lo que aportaste tú para tu salvación? Lo único que tú aportaste para tu salvación fue pecado. No más. Dijo alguien, y lo hemos mencionado: Señor, si hay bondad en mí, ¿es por mí? No. Si hay bondad en mí, ¿es por quién? Por ti. Si hay humildad en mí, es por. Si hay mansedumbre en mí, es por. Si hay generosidad en mí, es por. Si hay pecado en mí, es por mí. Wow. O sea que todos los méritos son ¿por quién? Por Jesucristo. Por Jesucristo. Y dice la palabra: según la presciencia del Dios Padre. ¿Según qué? La presciencia del Dios Padre. Bien, es el término presciencia. Bueno, voy a explicar el término, pero primero quiero dejarles claro que presciencia es un atributo de Dios. ¿Es un qué? Es un atributo de Dios. Ahora déjeme explicarle. Bueno,
Así muy breve, presciencia. Presciencia implica la determinación de parte de Dios de tener una relación con sus hijos basado en su plan eterno. ¿Y sabe cuál era el plan eterno para sus hijos? O sea, para ti, para mí, salvarnos. Y que viviésemos una vida eterna. Por eso somos considerados, ¿qué? Extranjeros. ¿Se acuerdan que les mencioné? Sí, extranjeros. Porque no somos de dónde. No somos de acá. Que no le pase lo de la canción, ¿no? No soy de acá, pero tampoco soy de allá. Ay, hermano. Es que algunos no saben ni de dónde son a propósito. Por eso su cristianismo es tan endeble, hermanos. Por eso su cristianismo está en debacle, está en ruina espiritual. Si tú consideras que tu ciudadanía es de allá, tú actúas conforme a aquel que te escogió. Amén. Esa es la razón de ser, hermanos. Actuar como Él nos escogió, porque Él nos escogió. Ahora bien, ¿qué no es presciencia? Ya les dije que es presciencia. Ahora déjenme darle dos términos de qué no es, para ya poder terminar la enseñanza. Lo primero que no es, punto 1, ¿qué no es presciencia? Presciencia no es que el hombre lo conoce todo y él elige. ¿Me hice entender? Y es lo que hoy enseñan, desafortunadamente. Y entonces enseñan lo siguiente: toma tu determinación por Cristo. Digo, a bestias, ¿cómo hace uno para tomar su determinación por Cristo? Si es lo que uno menos quiere o no. Porque cuando a uno les ponen la cruz, cuando a uno le dicen que es morir, cuando a uno le dicen que es vida cristiana a la manera de Cristo, uno... Presciencia no es que el hombre toma su determinación o su decisión por Cristo. ¿Sabe quién hace que tomemos de alguna forma, permítame, no quiero ser redundante, el que tomemos nuestra decisión para seguirle? ¿Sabe quién lo hace? Él. Porque la palabra dice que todo es por Él y para Él. Amén. ¿Qué no es presciencia? Presciencia en cuanto a la escogencia o a la elección no es que el hombre tenga algún mérito, que ya lo expliqué, para poderse salvar a sí mismo. O sea, el hombre no puede decir: yo hoy sigo pecando, pero mañana decido no pecar para lograr mi salvación. Presciencia corresponde única y exclusivamente ¿a quién? A Dios. Por eso tú estás aquí. Precisamente por eso. Así que, amados santos de Dios, la presciencia de salvación implica entonces que Dios decide conocer a alguien, apartar a alguien para tener una relación con ese alguien. Si fuiste escogido como hijo de Dios, es para que tengas relación con el Padre, no con el mundo. Porque aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Y qué sigue? Escuche. Dice, mire cómo el apóstol Pedro también da algunos recursos. Y yo digo el de los más valiosos. Dice, según la presciencia de Dios Padre, en santificación ¿de quién? Del Espíritu. Santificación, hermano, no es que tú vienes a la iglesia y a los 2 años tenemos que ponerte velas o canonizarte, o bueno, yo no sé, o que te consideres el ungido de Jehová. No. Santificación hace referencia, cuando habla de santificación del Espíritu, hace referencia a la obra que el Espíritu Santo hace todos los días en la vida del creyente. Así que si tú tienes una relación con el Padre, el Espíritu Santo, escuche, va haciendo la obra en tu vida. Te va separando del pecado y te va apartando ¿para quién? Para Dios. Eso es santificación. Pero cuando el Espíritu no obra, hermanos, cuando aquel que dice ser cristiano persevera en las cosas del mundo, ahí tú contristas el Espíritu. Una ilustración:
Como el que dice, yo soy cristiano, gloria a Dios, de domingo a viernes. ¿Sí? Domingo, lunes, sí. Pero llega el viernes, ¿qué es viernes qué? Cultural. Viernes culto. Y dijo otro hermano, viernes de rumba. Entonces, hermano, mire, no espere que si usted dice cristiano, comillas, de domingo a viernes, ¿no? Y usted cree que el Espíritu Santo está orando y va a hacer la labor en su vida, no espere que el viernes, que usted está dispuesto al viernes de rumba, y porque lo están esperando sus amigotes en el bar Pikachu, no espere, ¿no?, que el Espíritu Santo ingrese con usted. ¿Me estoy haciendo entender? Usted no puede antes de entrar al bar Pikachu decirle, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tan espiritual. Bueno, hermano, contristas. El Espíritu Santo así, bueno, tú no quieres conforme a mi instrucción, porque Él no violenta a nadie, ¿sabían? Él no violenta. ¿No quieres conforme a mi instrucción? ¿Quieres seguir por esos pasos? Sigue, yo me quedo acá. ¿Y sabe cuándo el ser humano toma las peores decisiones, o en particular el que dice ser creyente toma las peores decisiones? Cuando el Espíritu ya no le está dando la instrucción. Porque Él es el quien nos da ¿qué? La instrucción. Y así rápidamente, como cuando un esposo tiene diferencias con su esposa, el esposo incrédulo, ¿no? Porque de pronto aquella esposa dejó las llaves del vehículo dentro del vehículo y se cerró el carro. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿A nadie? A mí. Y entonces empieza el marido, bueno, pues al comienzo, ¿qué pasó? Y la esposa, pues conociendo al susodicho, sí, al suscrito, que sabe que va, ¿qué pasó? Y ella no haya, pues amor, tenemos que orar. Amor, ¿tú qué opinas de la oración de intercesión, amor? No, sí, es una bendición, amor. La palabra dice, airaos pero no pequéis, ¿no, mi amor? Sí, tienes toda la razón, mi tesoro, tienes toda la razón. Y va uno con sus talegos. Hay una hermana que está haciendo, claro, va uno caminando y, amor, dice la palabra que la expresión blanda, la respuesta tosca, ablanda, ¿no? La respuesta blanda, de alguna manera, aliviana la respuesta tosca, ¿cierto? Sí, amor, amén, amén. La palabra dice que amémonos los unos a los otros, ¿no, amor? Sí, amén. Pero las llaves, bueno, eso era lo que quería decirte, se quedaron dentro del carro. El incrédulo, ¿qué creen que le va a decir? Lo más seguro, bueno, por ahí dijo una, dejémoslo en esa expresión, ¿cierto? Dejémoslo en, para no entrar en esas expresiones. Santo el Dios de los ejércitos. ¿El cristiano puede llegar a tener ese tipo de expresiones? ¿Sí o no? Sí, también. ¿Aquí quién no se ha irado? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Santo el Dios de los... Esto es angélico, esta reunión. Con razón se cerraron la puerta para que no se salga ninguno. Bueno, yo le colaboro. Yo me he irado, pero le pido al Señor, Señor, que no peque. Amén. Yo me he irado. Pero en esos momentos de ira, ¿no? Y si uno tiene el espíritu cristiano, lo más seguro es que después de que te airaste y si eres cristiano, ¿no?, el Espíritu Santo hable a tu vida. Al incrédulo no le va a hablar el Espíritu Santo. El incrédulo ha dicho una serie de sandeces, llega la noche y quiere tener relaciones sexuales con su esposa y así es como lo arreglan por lo general. Y ya, no pasó nada, no se pidió perdón, no se humilló ni el uno ni el otro, ya pasó. Pero el Espíritu Santo sí habla al corazón del cristiano. ¿Sí? Y por ahí, si uno nota por ahí que el Señor hace una obra extraordinaria. Yo no digo que siempre sea así, pero de pronto ella, por aquellas cosas de Dios, dice, pues sí, amor, se quedaron las llaves ahí, pero... Y él, bueno, de pronto se aira y piensa en cerrajero, piensa en romper el vidrio, piensa en lo que le va a costar. Sin embargo, ella, por aquellas cosas de la vida que nunca lo descartan, así, y se abrió. ¿Cómo queda ese hombre? Y el Espíritu Santo empieza a hablarle, ¿no?
Pídele perdón. Pide perdón. ¿A cuántos el Espíritu les ha hablado? Pide perdón. ¿A ninguno? Yo les colaboro. Y eso ir a pedir perdón, eso es de, ¿cómo dicen los jóvenes? No, sí, nivel, pero ¿cómo? ¿Cómo, papá? Eso es de level. Eso es de level. Vaya y pida perdón y me cuenta. Eso es de level. Algunos miramos como otros piden perdón, ¿no? Dice, ay, menos mal porque esa sí tenía cara de mosca muerta, menos mal. Uy, semejante india, uy, menos mal. Eso es muy fácil señalarlo. Pero vaya usted y pida perdón y me cuenta. Eso es de level. Y él tiene que pedir perdón. ¿Por qué? Porque tiene ¿a quién? Al Espíritu. ¿Y para qué el Espíritu? Escuche, y termino acá y llamamos a los jóvenes de la alabanza, por favor. ¿Y para qué el Espíritu? Mire, ¿para qué es el Espíritu? ¿Cómo sigue ahí? Dice Espíritu, ¿para qué? ¿Para qué? Hermano, fuimos elegidos, somos considerados expatriados y está el Espíritu solo con un propósito. ¿Cuál es el propósito de la carta? Que obedezcamos a pesar de las circunstancias y situaciones difíciles. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Para que qué? Obedezcamos. Obedezca, hermano. Usted fue elegido, usted no es de esta tierra, usted es del cielo, usted tiene el Espíritu, pero el propósito es uno, que tú y yo obedezcamos. Amén. Obedecer. Obedecer, hermano, para obedecer. ¿A quién? A Jesucristo. Así que, dicho lo anterior, una persona que dice que cree en Cristo, que sigue a Cristo, ¿qué hace? Obedece. Porque tiene ¿a quién? Al Espíritu. Porque tiene muy claro que no es de esta tierra, sino es de ¿dónde? Del cielo. Porque ha sido elegido ¿por quién? Por el Padre. Lindo que nos enseñen así, ¿no? Dios bueno. Y termino, hermanos. Y no con la frase de hora y media, no, termino. Para obedecer, hermano. Ahora, como creyentes no obedecemos perfecta y totalmente, ¿o sí? A ver, ¿quién aquí obedece perfecta y totalmente? ¿Quién? Ah, la hermana. Muy bien. Sin embargo, hermanos santos de Dios, existe un patrón de obediencia en nuestras vidas. ¿Y cuál es ese patrón de obediencia en nuestras vidas? ¿Cuál es ese ejemplo de vida en nuestras vidas? ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Ustedes se imaginan donde Jesús hubiese tenido en cuenta las palabras de Pedro? ¿Recuerdan las palabras de Pedro? Cuando el Señor le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. ¿Se acuerdan? Que vaya a la cruz, y les mencionó todo, ¿sí? Es más, ya el Señor estaba, permítanme así, recordándole a Pedro lo de Isaías capítulo 53 versículos 1 al 5. Era necesario que padecer. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Lo recuerdan? Señor, esto no ha de ser así, que esto no te acontezca. Dice que le recriminó, o sea que como que fue un tantico, ¿no?, abusivo el Pedro. Ah, no, que esto no te acontezca, Señor, esto no ha de ser así. El Señor le dijo, ¿sabe qué, Pedro? ¿Cómo le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Ahora, no le estaba diciendo, Pedro, usted es un satánico, no. Le estaba diciendo, mire, esas palabras que me estás diciendo no vienen de él. Es Satanás que quiere hacerme tropezar. Y el Señor tenía muy claro, porque si él de alguna manera hubiese tropezado, ¿sabe que hubiésemos perdido nosotros? Salvación. ¿Me hice entender, amados? Así que, amados santos, termina entonces el apóstol Pedro diciendo, para ser rociados con la sangre ¿de quién? ¿De quién? De Jesucristo. Escucha, usted fue elegido, yo fui elegido, como iglesia hemos sido elegidos. ¿Y sabe cuál es el sello de nuestra elección? La sangre de Cristo. Él derramó su sangre en el Calvario, hasta la última gota, como sello, como diciendo, ¿sabes qué, papá? Estos son míos. Como diciendo, ¿sabes qué, papá? Estos te pertenecen.
Como diciendo, ¿sabe qué, papá? Estos que tienen esta marca a causa de mi sacrificio, de mi sangre, no son de acá. ¿Son de dónde? De allá. Entonces, ¿cuál es el sello realmente nuestro como elegidos? La sangre de Cristo. Así que cada vez que tú voltees a mirar, cuando tú mires hacia arriba, tú ten esta certeza: Señor, fui elegido. Amén. Y como elegido, Señor, me mantendré firme. Porque no soy ¿de dónde? De esta tierra. Porque mi ciudadanía es ¿de dónde? Para eso cuento con el Espíritu. Y mi garantía de que soy elegido es tu sangre. Amén. Es la sangre de Cristo, hermanos. Esa es tu garantía y mi garantía. De que aún y aunque el enemigo nos quiera hacer tropezar, ya la marca, o sea, su sangre está en nosotros. Y nada ni nadie nos moverá de ahí. Amén. ¿Recuerdan cuando Moisés puso la sangre de los corderos en los dinteles? Dice que el ángel de la muerte ¿qué? Pasaba y no los tocaba. Escucha, amados santos de Dios. Nuestra alma, nuestro espíritu le pertenece ¿a quién? A Él. Y nada ni nadie nos arrebatará de su mano, porque Él es el pastor de pastores y cuidará de nuestras almas hasta que estemos en nuestra ciudadanía, que es el cielo. Póngase sobre sus dos pies y vamos a orar. Ay, Señor, gracias por estos dos preciosos versículos. Gracias, Señor. Cierre sus ojos, incline su rostro. Señor, y aunque pasemos todos los tiempos que pasemos o circunstancias, estamos en tu mano, Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Bueno es que se nos repitan los principios y las verdades, Señor. Gracias por enseñarnos en un tiempo como este lo que significa haber sido elegidos, Señor, haber sido llamados, Dios. Gracias, Señor. Tú ya lo sabías y desde antes, desde la fundación del mundo, que íbamos a estar acá en un tiempo como este. Nos elegiste tú, Señor. Y hoy reconocemos, Señor, que no estamos aquí, Señor. No estamos aquí, oh bendito Rey Santo, por mérito alguno nuestro. Estamos hoy aquí, Señor, por pura gracia, porque es tu amor y tu misericordia para con nosotros. Aún el día que nos has añadido hoy ha sido por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Un día más, Señor, viviendo un año más, Dios. Muchos no vieron el amanecer del 1 de enero. Nosotros sí, Señor. Y esto por pura gracia. Padre, en el nombre de Jesús, que a pesar de las circunstancias, de las adversidades, nos mantengamos firmes como elegidos hijos, escogidos tuyos, Señor. Teniendo siempre claro, oh Dios, que no somos de esta tierra. Nuestra ciudadanía es celestial, Señor. Y ayúdanos, oh Rey Santo, por medio de tu Espíritu, oh Señor, y con la garantía que tenemos, que es tu sangre, porque tu sangre representa un pacto. Tú hiciste, Señor, un pacto para con el hombre, para con tus hijos, para con los creyentes. Los pactos no vienen de nosotros hacia ti. El pacto lo estableciste tú. Yo entrego mi vida, dice el Señor Jesús, y ustedes me obedecen. Ese es el pacto. Por eso se derramó tu sangre, Señor, para hacernos saber, oh Rey, que había uno justo, que eres tú, Señor, para pagar el precio por los injustos que somos nosotros. Y tu sangre se derramó.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios. En el nombre de Jesús, Dios. Y esto lo hiciste, Señor, por pura gracia. Pero ayúdanos, Señor, al igual que los elegidos de aquellas iglesias en Ponto, Bitinia, en Asia, en Capadocia, Señor. Todos ellos, estos elegidos, iban, Rey, hasta los confines predicándote a ti, predicando tu nombre, Cristo. Padre, haz de cada uno de nosotros megáfonos vivos para predicarte a ti, Jesús. Fuimos elegidos no para nosotros mismos, fuimos elegidos para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos elegidos para ir por otros, para predicar a Cristo resucitado. Fuimos elegidos para predicar al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fuimos elegidos para predicar la salvación que hay en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque todo ha sido por ti y para ti. Todo ha sido por ti y para ti, Jesús. Así que, hermano, santo y santa de Dios, o quienes nos acompañen hoy por primera vez, bueno sería reconocer hoy nuestro pecado. Señor Jesús, reconozco que he pecado y me arrepiento, Señor, aún sabiendo que el arrepentimiento es un don que incluso viene de ti. Me arrepiento, Señor, y hoy quiero vivir, bendito Rey, conforme a tu gobierno, conforme a tus principios y a tus verdades, Señor. Si hasta ahora había estado ajeno a estas verdades, Señor, que sea la presencia de tu Espíritu en mí, Señor, para obedecerte, oh Dios. Si había estado alejado de ti, Señor, que este sea el tiempo, Señor, para que tu Espíritu vivifique mi espíritu y poder vivir conforme a los principios y a las verdades eternas. Me arrepiento, Señor, y reconozco que sí hay un Dios y Señor, y reconozco que sí hay un Salvador, y reconozco, Señor, que solo hay un mediador entre tú y yo, Señor, Jesucristo. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Gracias, bendito Rey, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias porque aunque pase el tiempo, sabemos que tú estarás con nosotros, Dios, y que nos llevarás a nuestra morada final, a nuestro destino final, el cielo. Gracias te damos, Jesús. Gracias, precioso Jesús. Gracias, amado Jesús. Gracias, Señor. Gracias, precioso Santo, mi Señor.